Cuando inició el ministerio del Señor Jesucristo, cumplimiento de todas las profecías se estaba llevando efecto por la venida del Señor Jesucristo, y Él está ahí en una sinagoga. Había, yo creo, mucha gente, y Él expresó estas palabras: el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Verso 19. A predicar el año agradable del Señor. Así inicia con estas palabras el Señor Jesucristo su ministerio de 3 años en la tierra. Y hermanos, cumplió cabalmente con estas palabras. Verso 18. ¿A qué vino el Señor Jesucristo? ¿A qué vino? Verso 18. Así es. Por favor, verso 18, hijito. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Dios el Padre lo ungió, lo llenó de sí. Me ha ungido para dar buenas noticias. ¿A quién? A los pobres. Claro que los pobres de espíritu, ¿verdad? Dice: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a los que estaban sufriendo, a pregonar libertad a los cautivos, a los presos, a los que tienen cárceles ahí en su corazón, en su interior. Dice: y a poner en libertad a los oprimidos. Todas las palabras de Jesucristo fueron enfocadas en libertad. Cuando tú oyes o ves la palabra de Cristo, realmente Él se enfocó en enseñar. Todo su ministerio fue enseñanza. Durante 3 años Él enseñó a sus discípulos y a la gente que se le acercó. Y Él lo dijo en Juan 6:63: las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Entonces la palabra de Dios es espiritual. O sea, no tiene que ver con nada de este mundo. Lo que Dios obra, lo obra en tu espíritu. Cada uno de nosotros tenemos estas 3 partes, ¿verdad? Cada persona, su cuerpo, su alma y su espíritu. ¿Dónde obra Dios? Obra en tu espíritu. Entonces, cuando la palabra va a causar un gran cambio viene a tu espíritu. En la mañana leímos un pasaje en Proverbios 20, dice: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Así dice: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. ¿Lo puedes poner, Benjamín? No me acuerdo el versículo. ¿Sí lo encontraste? Está en Proverbios 20. Ahí está. Lámpara de Jehová, ¿qué es? El espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Eso más profundo del corazón es tu conciencia, ¿verdad? La parte profunda que está en tu espíritu es la conciencia. Y dice que la lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Tu espíritu es una lámpara, ¿verdad? Donde Dios actúa, donde Dios habla. Y dice: lo cual escudriña lo más profundo del corazón. Entonces los cambios vienen cuando nosotros tomamos la palabra de Dios y la aplicamos a nuestra vida, a nuestro espíritu. Cuando vemos las palabras de Cristo a lo largo de su ministerio, Él siempre habló vida. En Juan 10:10 dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, ¿qué es vida? Lo contrario de muerte, ¿verdad? Vida es luz, vida es conocimiento. ¿Cómo viene la vida en nosotros? No es algo mágico. ¿Cómo vino la vida a tu espíritu? ¿A través de qué? Del conocimiento. Sin conocimiento no hay bendición. Por eso es que la palabra de Dios es lo más importante, porque la palabra de Dios tiene ese poder de transformar y cambiar a un hombre y a una mujer, de cambiar a todas las personas, ¿verdad? Cuando vemos todo esta enseñanza de Cristo y la aplicamos, pues obviamente nuestra vida es cambiada y transformada, como lo hemos experimentado muchos de los que estamos aquí. Y algo que de lo que participamos inmediatamente fue el gozo de Dios.
¿Te diste cuenta? Cuando tú llegaste al Señor, Dios quitó tu tristeza, porque llegamos con situaciones difíciles, la mayoría, no todos, ¿verdad? Qué bueno por los jóvenes que crecieron en el conocimiento de Dios. No fue necesario el sufrimiento, pero muchos llegamos, hermanos, como dicen, de a la caída, sin esperanza, llegamos pues todos tristes, ¿verdad? Sin rumbo, sin saber qué hacer, y nadie tenía ese consejo en el mundo, porque yo lo busqué, pero el consejo encontrado fue todo lo contrario, ¿verdad? Pero cuando llegué al Señor vino el consejo de Dios. ¿Qué fue lo que me transformó? La palabra de Dios. Fíjense, no fue algo mágico. La palabra de Dios es la magia, vamos a llamarle, porque es espiritual. Las palabras de Cristo producen vida, y vino el gozo. Entonces, algo que el creyente disfruta cada día es el gozo de Dios. Ahora, el gozo es espiritual, no tiene que ver con el alma. Con el alma tiene que ver la alegría, pero la alegría es pasajera. ¿Cuántos van a un evento, verdad? De que la gente se ríe y está alegre, pero terminando el evento, ya se acabó. Pero el gozo del Señor permanece para siempre. Esa es la gran diferencia. ¿Y por qué vino? Porque el Señor nos salvó, y esa salvación trajo perdón total de todos nuestros pecados pasados. ¿Te das cuenta? Dios hizo algo nuevo en nosotros, ¿verdad? Por eso es que Pablo expresó en 2 Corintios 5:17, el que está en Jesucristo es una nueva creación. Esa es palabra, esa es la palabra de Dios. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Es una transformación donde se cumplieron las palabras de Cristo. Yo he venido a dar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, anunciar el año bueno el año agradable de la buena voluntad del Señor. Entonces, fíjense, ¿por qué tenemos ese gozo? Vayan a Salmos 31, verso 1, de favor, Benjamín. Dice el salmista: en ti, oh Señor, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia, una dependencia total de Dios. ¿Qué dijo el salmista? En ti, oh Señor, he confiado. Así como un niño vive seguro en los brazos de sus padres, así nosotros vivimos seguros en los brazos de Cristo. Amén. Nuestra confianza está en Dios. Verso 2, de favor. Inclina tu oído, líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Entonces, habla de una dependencia de Dios. Si yo dependo de Dios, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Si yo dependo de Dios, si tú dependes de Dios, ¿cómo se llama esa acción, esa actitud? Fe, así es, fe. La definición de fe de la Escritura: fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Confiamos en Dios. Miguel acaba de hablar ahorita, ¿verdad? De la bondad de Dios, cómo Dios suple, y no tan solo hablamos de finanzas, sino el Señor hace una salvación integral. Salva tu corazón, salva tu mente, te da alegría de la vida, amén. Te da propósito, porque antes no lo tenías. Ahora yo tengo un propósito, aunque tengo ya 74 casi, pero tengo propósito, ¿verdad? Pues que la congregación siga creciendo, que más gente conozca esto, que cambia la vida. Ese es propósito, ¿verdad? Y así igual tú tienes un propósito. Salmos 16:11. Fíjense lo que hace una persona que vive en Dios. Salmos 16:11, dijo el salmista: me mostrarás la senda de la vida. Me mostrarás la senda de la vida. ¿Cuál vida? ¿Cuál vida? La vida espiritual, porque la vida espiritual va a definir tus caminos en esta tierra. Me mostrarás la senda de la vida en tu presencia. ¿Qué dice? En tu presencia, ¿qué hay? No hay tristeza, ¿qué hay? Plenitud de gozo. Y el salmista lo experimentó y dijo: delicias a tu diestra para siempre. ¿Dónde se sentía el salmista? A la diestra del Padre, ¿sí? En tu presencia hay plenitud de gozo. Fíjate qué regalo nos dio el Señor. Por eso vemos las transformaciones en las personas, ¿verdad? Que Dios te cambia tu forma de pensar
y va a cambiar tu forma de ser. Y eso es cambio de propósito. Y vas a alumbrar a otros. ¿Qué dijo Jesucristo a la iglesia de todos los tiempos? Ustedes son la luz del mundo, ¿verdad? O sea, alumbramos, iluminamos, ¿verdad? En Apocalipsis 1 el Señor habla, cuando Juan ve la visión de las 7 iglesias. ¿Qué eran las iglesias? ¿Alguien ha leído Apocalipsis 1? Eran 7 candeleros. ¿Cuál es la función de un candelero? Alumbrar. ¿Para qué queremos un candelero en el día? No, el candelero ¿cuándo hace falta? En la noche. Entonces el candelero alumbra las tinieblas. Entonces Dios ve a la iglesia, como cada iglesia, como un candelero. El candelero ilumina, da luz. Pues la luz de Dios, esa luz produce vida, produce gozo, lo que estamos viendo, produce transformaciones. David lo dijo, me mostrarás la senda de la vida. ¿Cuántos anhelaríamos esto antes de conocer a Dios? Todos, porque anduvimos perdidos, ¿no? Y yo lo puedo decir por mí, yo me metí en varias cosas raras, ¿sí? Astrología, me sabía todos los signos zodiacales. Tú eres Tauro, tú eres así, así, así. ¿Sí? ¿Sí? Es una mentira. ¿Sí? Hay gente todavía que para empezar el día tiene que ver su horóscopo. ¿Qué va a decir de mí? Son tonterías. ¿Sí? Quien guía la vida es Dios. Amén. Luego de astrología, otros cursitos, ¿verdad? Me metí a un curso de ciónica. Igual cuestiones espirituales, esotéricas, terribles, ¿no? Que no te deja nada, sino todo lo contrario, nada bueno, todo lo contrario. Ayúdese con la magia blanca. Encontré un libro, ¿verdad? Cuando era joven. Ayúdese con la magia blanca. Empieza a leer el librito y te da recetas, formulitas, pero no funciona. Nada de eso funciona. ¿Sí? Deje de fumar en 15 días. Tomo el curso, ¿verdad? Y sí, dejé 8 días, ¿no? Nunca lo logré. Pero cuando llegué al conocimiento de Dios, siempre he dado este testimonio, el Señor cambió mi vida en 24 horas. En 24 horas, o sea, Dios no usa meses. Dios hace los milagros hoy. ¿Cuándo hace los milagros el Señor? Hoy. ¿Qué milagro quieres que Dios haga? ¿Lo estás pensando? Dios lo hace, Dios lo va a hacer. No seas incrédulo, sé creyente. ¿Qué milagro quieres que Dios haga? Te pregunto. Que haya paz en mi familia, pues la va a haber. Que el Señor trate con mi soberbia. A lo mejor sería una petición, ¿verdad? Pero, hermanos, la palabra va a lo profundo del corazón. Si ven, Hebreos dice, ¿cómo es la palabra? Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios tiene vida. La palabra de Dios, ¿cómo es? Es viva y eficaz. ¿Qué es eficaz? ¿Qué es eficaz? Que funciona, o sea que no falla. La palabra no falla. Por eso, si entendemos esto, qué bueno si nuestros hijos, nuestros nietos toman esto, porque eso va a ser la vida para ellos. ¿Se entiende? Yo no quiero que mis hijos sean prominentes, profesionistas y no, que si lo son, qué bueno, pero primero tengan el conocimiento de Dios que les va a llevar a vivir felices y dichosos en esta vida. No van a andar perdidos como muchos de nosotros. Yo anduve perdido 33 años con la religión de mis padres, porque me enseñaron religión. Bueno, ellos no conocieron, pero cuando yo conocí vino la luz de Dios. Entonces el conocimiento de Dios produce esto, transformación. Se llaman transformaciones gloriosas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es la palabra? Es viva y eficaz y más cortante. Fíjate lo que hace la palabra. Más cortante que toda espada de 2 filos. Con uno hiere y con el otro sana. Que la palabra llega al corazón, o sea, la palabra te escudriña. Te hace un examen del que no puedes librarte.
¿Lo has experimentado? La palabra va directa al corazón. Y no tan solo eso, dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, espiritual esto, eso es espiritual, y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso cuando Juan en Apocalipsis 1, cuando ve al Señor, dice que ve a Cristo en la visión, una visión que él tiene, dice que ve a Cristo y dice que su cabello es como blanca lana. Todo eso tiene un significado que lo vamos a ver después, ¿sí? Y dice que sus ojos son como llama de fuego, ¿verdad? Con una túnica hasta los pies, con pies de bronce bruñido, como en un oro refulgente, dice. Dice, cuando lo vi caí como muerto. No pudo ver tanta revelación, porque también dice que su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Dice, cuando vi su rostro como el sol cuando resplandece en su fuerza. Entonces tiene significados espirituales. Pero fíjense, tantitito que Juan vio, ¿qué le pasó? Se murió. El Señor lo levanta, le dice, no temas, levántate. Lo puedes leer, capítulo 1. Lo que hace la palabra lo escudriñó siendo apóstol, habiendo conocido a Jesús. Se cayó, ¿verdad? Ante tanta revelación. Te adelanto tantito, ver el rostro de Jesús como el sol significa revelación máxima, revelación profunda, que nadie lo va a ver, ¿verdad? A lo mejor habrá algunos, o Pablo que Pablo posiblemente lo logró. Entonces, fíjense todo lo que produce estar en el Señor. Gozo, amén, dirección. No vas a andar perdido. Por eso la Biblia dice, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuánto nos amó Dios? Fíjate cuánto te ama Dios. Dios te amó antes de que tú le conocieras. Juan 3:16, Benjamín. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, único en su género, para que todo aquel que en él cree, todo aquel, no excluye a nadie, para que todo aquel que en él cree. ¿Tú crees? No te vas a perder, no vas a estar perdido. No se pierda, mas tenga vida eterna. No te vas a perder en la barbaridad de las drogas, del vicio, de la ignorancia espiritual, de la muerte y del Hades. ¿Sabes qué significa la muerte en la Biblia y el Hades? Literalmente significan muerte, separación, y Hades significa tumba. Pero el significado espiritual es oscuridad por no venir a la palabra de Dios. Lo vamos a ver en Apocalipsis. Estoy preparando con la enseñanza. Entonces, cuando venimos al Señor se hace la luz. No hay muerte ya. ¿Qué hay entonces? Vida. Fíjense qué hizo el Señor, nos dio vida. Efesios 2:1 dice Pablo, les dijo a los efesios y nos dice a nosotros, y ustedes estaban muertos en delitos y pecados. Fue cuando les dio vida. Y Él los dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. O sea, fíjate lo que es la misericordia de Dios. Te despertó a la vida y dijiste, ahora veo. Romanos 8:11, por favor. ¿Qué hace el Señor con nosotros? Por su palabra. Y dice el verso 11, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, entiende bien el versículo, y si el espíritu de aquel, ¿quién es aquel? No. ¿Quién es aquel? No, el Padre, el Espíritu Santo. Y si el Espíritu del Padre que levantó de los muertos a Jesús, ¿se entiende? Mora en ustedes. ¿Quién mora en ti? El Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. ¿Qué pasa? El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿qué dice?
vivificará también tu cuerpo mortal por su espíritu que mora en vosotros. Dice que aún el cuerpo va a ser vivificado, va a tener otra dimensión de vida. Vas a vivir más años, como me pasó a mí. Si yo hubiera llevado esa misma vida que yo tenía hace ya 40 años, yo hubiera muerto hace 15 o 20. O sea, una vida disipada, ¿verdad? Alcoholismo, tabaquismo y todo lo que eso trae, que no las digo por vergüenza, ¿verdad? Desorden familiar, desorden moral, lo que produce el alcoholismo. ¿Qué hizo el Señor? Me vivificó, porque tengo 40 años sin fumar. ¿Cuántos años tengo sin fumar? Ni siquiera las 3. Fíjate, así son los milagros. Yo no dije, Señor, me fumaba 25 cigarrillos al día en promedio. Dije, Señor, pues por lo menos 5, ¿no? Dije, no, Señor, haz el milagro completo. Dios lo hizo sin molestia, sin que se me antojara, porque nunca se me antojó. ¿Es un milagro? No. Me vivificó. Y lo mismo con el alcohol. Jamás me he vuelto a emborrachar, ni va a pasar. Ahora estoy borracho, pero del Espíritu Santo. Fíjense, eso se refiere, ¿sí? Tenemos otra dimensión de vida. Claro que un día me voy a ir, pero voy a ir contento. Amén. No, ni tengo miedo. Si es mañana, amén, estoy listo. ¿Se entiende? Porque Dios me permitió conocerle y llenó mi vida de ese gozo interior, que no es alegría, es gozo interior. Amén. Gozo interior. Esa es la palabra. Verso 16, hijito, de favor. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos. Dios te da la filiación. Aquí no un ser humano te dice, te voy a confirmar y te hago una crucecita en tu frente, confirmado, eres de Cristo. No. ¿Quién te confirma? El Espíritu Santo. Dice, el Espíritu mismo, el Espíritu de Dios da testimonio. ¿A dónde? A tu espíritu, de que eres hijo de Dios. Fíjate qué maravilloso es el cristianismo, ¿no? Que es una vida de comunión espiritual. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Salmo 51, 15. El salmista había pasado por una situación difícil, teniendo una buena relación con Dios, claro, en el Antiguo Testamento. El salmista se cayó en pecado, ¿sí? Y hermanos, él abatido, puedes leer todo el Salmo 51, le pide perdón a Dios. Y el Señor lo perdona. El Señor lo perdonó. Cometió un pecado muy grave. Si quieres leerlo, está en primer libro de Samuel, o segundo libro de Samuel, capítulo 11. Segundo libro de Samuel, capítulo 11. No lo voy a leer aquí. Pero hermanos, David merecía la muerte física, muerto a pedradas, porque eso es lo que dictaba la ley. Pero como era rey, entonces Dios lo perdonó. Lo perdona, claro, sufrió sus consecuencias, porque si ves la Biblia, no le fue bien a David, tuvo muchas broncas. Dios le dijo, de aquí en adelante David no se apartará de tu familia la espada. Maldición. Y sí, David vivió una vida terrible después. Pero ¿qué pasó después del perdón? ¿Qué le dijo? Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Verso que sigue. Porque no quiere sacrificio, que yo lo daría. Dios no quiere sacrificios, que te hinques y que llores y que clames y te azotes. Dios no quiere eso. ¿Sí? Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, ni quieres holocausto, ni quieres animales en sacrificio. Verso que sigue. Los sacrificios de Dios, ¿qué son? ¿El espíritu qué? Sí, Señor, hice lo malo, o sea, de lo profundo de tu corazón. Dios perdonó a David. Dice, el corazón chiquito, no un corazón altivo, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú.
Oh Dios. Si tú ves, volvió el gozo de la salvación en él. Claro, quedó la marca. Yo pongo siempre este ejemplo. Cuando el Señor nos salvó, te hizo una nueva creación. ¿Sí? Te hizo completamente limpio. ¿Sí? Y yo pongo este ejemplo. Haz de cuenta como una tabla bonita de cedro puro, con su barniz, todo bien, no hay falla alguna. Pero ¿qué sucede si esa pequeña figura o tabla de cedro tú le metes un clavo? Va a quedar la marca, va a quedar el hoyo. Entonces ahí en la conciencia, claro, ya Dios perdonó, pero hay una marca. Entonces en David pues, quedó la marca, está en la Biblia, su pecado, segundo libro de Samuel capítulo 11, lo puedes leer. Pero el testimonio es que Dios lo perdonó. Verso que sigue, de favor, hijito. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Él ora por su nación, pero en ese mismo versículo dice, en ese mismo capítulo dice, que espíritu noble me sustente, que no quites de mí tu santo espíritu. Aún así, hermanos, él experimentó el cuidado de Dios. Claro, está escrito. No quiere decir que imitemos a David para nada, ¿eh? No quiere decir que lo imitemos. No imitemos lo malo, dice la Biblia. Casi termino. Filipenses 4:4. ¿Qué dijo Pablo a los filipenses? Regocijaos en el Señor. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que estés contento. Regocijaos en el Señor. Siempre, otra vez os digo, regocijaos. Esa es la voluntad de Dios. No es que estés preocupado, excesivamente preocupado por nada. ¿Qué dice Pablo? Regocijaos en el Señor. Siempre, otra vez os digo, regocijaos. Verso 18, de favor, de Filipenses 1, hijito. 18, verso 18. Pablo dice, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, por verdad, Cristo está anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré. Aún Pablo se gozaba en que Cristo fuera predicado. Verso 25. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro, ¿qué dice? Provecho y gozo de la fe. Todos los apóstoles hablan de gozo, amén. Gozo inefable. ¿Qué es gozo inefable? Inexplicable, inefable, que no se puede expresar con palabras. Lo dice Pedro, en primera de Pedro 1, verso 18. Primera de Pedro 1:8, hijito, de favor, 1:8, verso 8. Dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis. ¿Cómo dice? Con gozo inefable y glorioso. Es decir, aquí Pedro se refiere a Cristo, a la gente de ese tiempo que no lo habían conocido. Dice, lo amas pero no lo conoces, no lo has visto físicamente. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Eso es lo que Dios da al creyente. ¿Qué da? Gozo inefable. Entonces se va a notar en nosotros. Amén. Se va a notar. Cuando yo conocí al Señor, mi patrón, yo trabajaba en una empresa, vio el cambio. Y digo, ¿y qué pasó? Ya le di mi testimonio, empecé a platicar. En un viaje de Puebla a México, nos estuvimos platicando y él dijo, bueno, pues bonito, y lo invité a la congregación. Nunca fue mientras yo trabajé en la empresa, pero hermano, se quedó sembrada la semilla. Como a los 3 años que yo había salido de la empresa, yo recibí una noticia que él se estaba congregando en la misma iglesia en Puebla. O sea, Dios lo cambió. Yo metí la semilla.
Y ya me dieron la noticia, ya el señor Chivi está llegando a la comunidad. Y un día lo fui a saludar. Dije, me da mucho gusto, señor Chivi. Y dijo, sí, me acuerdo cómo me hablaba usted de estas cosas maravillosas. Más o menos, ¿verdad? Pero hermano, tú habla a la gente. Es para su bien, no es para tu bien, es para el bien. Bueno, es para el bien de todos. Que conozcan lo que tú tienes, amén. Si tienes gozo, que la gente lo tenga. Yo no vivo preocupado por nada. Te digo algo. Tiene años que yo no vivo preocupado por dinero. Dios paga todos mis gastos. ¿Se entiende? Dios paga todos mis gastos. Dependo de Dios. Vino una pandemia terrible. Dejamos de trabajar 3 meses, ¿no? Vino la escasez. Testimonio. Nunca faltó. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. ¿Por qué nunca faltó? Porque Dios cumple su palabra. Dios no es mentiroso. Si Él dice, yo te sustentaré, te va a sustentar. Yo te perdoné, ya te perdonó. Yo te voy a guiar, Él te va a guiar. Acabamos de cantar una alabanza que dice, el que tiene Dios tiene todas las cosas, ¿no? Más o menos por ahí. No te falta nada. Entonces la preocupación te daña. Mejor depende de Dios. Ahora, ¿cómo encuentro a Cristo? Está en su palabra. Está en su palabra. Atesora la palabra de Dios, escúchala, apréndetela. Escucha, si no te la aprendes, escúchala hasta que se te pegue. Romanos 10. Confiésale, dile, Señor, tú eres mi Señor, tú eres mi amo, tú eres mi jefe. ¿Qué le dijo Pablo a los judíos de ese tiempo? Romanos 10:9, que si confesares, bueno, unos versículos arriba, les repitió lo que Moisés le dijo al pueblo de Israel en el desierto. Muy cerca está de tu corazón la palabra, ¿sí? 3 versículos arriba, hijito. Arriba. Verso arriba, otro. 7, otro. Dice, pero la justicia que es por la fe, ser justos por la fe, no porque lo seas en hecho, necesitas la justicia de Dios. Dice, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. No hay que ir al cielo. Ya Cristo ya vino a hacer la obra. Verso que sigue. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. No, ya Cristo se levantó, no está en el abismo. Verso que sigue. ¿Más qué dice? Se refiere a lo que está escrito en Deuteronomio por Moisés. Cerca de ti está la palabra. ¿Qué está cerca de ti? La palabra de Dios, dice, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Di conmigo, esta es la palabra de fe que predicamos. Es lo que dijo Pablo, tan sencillo entrar al cielo, que si confesares con tu boca, verso 9, Benjamín, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, el amo, di, Jesucristo es mi amo. Ese es. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y además creyeres en tu corazón, que creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, lo resucitó para que tú seas libre y perdonado para siempre. Verso que sigue, verso 10. Perdón, no terminé la frase, verso 9. Que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Salvo de qué? De condenación, de temor, de juicio, de pecado, libre de temor. Verso que sigue, verso 10. Porque con el corazón se cree para justicia, con tu mente, con tu corazón, con tu conciencia, ¿se cree para qué? Pecado confesado es pecado perdonado. Pecado confesado es pecado perdonado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Y fue lo que hice cuando llegué al Señor. Señor, perdona mi insensatez, ¿sí? Y enumeré, Señor, he sido un bruto, un tonto, un estúpido, ¿sí? En tus palabras Dios te escucha.
De la noche a la mañana, gozo. Yo tuve un bautismo de gozo, siempre lo he dicho. Dios cambió mi vida, hermanos. No fueron meses, fue inmediato. La palabra, ¿qué hizo el cambio? La palabra, la palabra, la palabra, ¿sí? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tienes que confesar, Cristo es mi Señor, ¿sí? Y lo confesamos, alabas a Dios, estás confesando. Confieses la palabra, estás confesando, amén. ¿Qué produce? Gozo, paz, fortaleza, dirección, fe. Entre más conoces de la palabra y la mencionas, ¿qué produce? Fe. Y vas a experimentar las grandes riquezas de la gloria de Dios. Vas a tener tu corona. Dice que recibiremos coronas, ¿no? Ya las tenemos, ¿sí? ¿Sabes cuáles son? Son las doctrinas de Dios que te hicieron libre. Ya hemos sido coronados con la palabra de Dios. Te adelanto un poquito más de Apocalipsis. No es que vayas a recibir una corona ahí de oro, no, ya la tenemos. ¿Cómo les llamó Pablo a sus discípulos? Gozo y corona mía, ¿verdad? Entonces ya tenemos esa exaltación de Dios a través de su Hijo Jesucristo, amén. Así es que regocíjate en el Señor esta semana, amén. Padre, gracias te damos, Señor, por la grande bendición que hemos recibido al conocerte, Señor. Nuestros padres nos enseñaron religión, una religión fría, muerta, sin entendimiento, y nunca produjo ni siquiera un ápice de gozo, Señor, sino todo lo contrario, temor, porque nos asustaban con irnos al infierno. Y Señor, nunca vivimos felices. Pero un día, Señor, alguien se dio el tiempo obedeciendo tu palabra y nos habló. Y nos visitó en nuestra casa y nos dijo: hay un nuevo camino, hay una nueva vida que solo Dios puede dar. Y esta nueva vida es Jesucristo. Y nos hablaron de tus caminos y fue una realidad, Señor. Nuestra vida cambió. Esas personas que nos hablaron, que todavía nos pusimos valientes en contra de ellos, pensando que nosotros teníamos la razón, Señor. Pero fueron pacientes y nos dieron la palabra, Señor, al final, y dijeron: solo Cristo te va a salvar. Y Señor, y pudimos comprobar esa realidad espiritual única, que efectivamente tú salvas a hombres y mujeres que deciden, Señor, conocerte y atesorar tu palabra. Gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes, por cada persona. Gracias por la plenitud de bendición que nos has dado en Cristo por este conocimiento. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor les siga bendiciendo, hermanos.